bien, vamos a abrir la Biblia, como le dije, 1 Corintios capítulo 7. Y en estas cosas hay que decir como payán, oren porque estoy asustado. Nada. Voy a hablar de matrimonio y divorcio, que no es la primera vez que hablamos, ya lo hemos conversado. Pero aquí es interesante ver el planteamiento. El planteamiento que se ve aquí en este pasaje de 1 Corintios capítulo 7, versículos del 10 al 16. Ustedes saben que los primeros, vamos a decir, 9 versículos, Pablo comenzó a explicar los principios del matrimonio y la importancia. Porque la gente pensaba que la soltería era mejor, porque había mucho lío allá en Grecia y la cultura griega era media libertina. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es mejor no casarse, nos quedamos solteros. No, y Pablo dice, a causa de la fornicación, cada uno tenga su propio marido y cada uno tenga su propia mujer. El marido cumpla con la mujer, o sea, resaltó el matrimonio. Esa es la idea, que no lo echó a un lado, como muchos quieren decir, que esto está hablando de la importancia, que el celibato está por encima. No, vamos a hablar de la soltería más que celibato, sería la palabra más adecuada. Ahora Pablo entonces viene a hablar sobre el divorcio. Viene a hablar del divorcio y se plantean varios escenarios que probablemente se estaban viviendo en la iglesia de Corinto, pero que en el día de hoy solamente vamos a plantear 2 escenarios. Porque esto continúa. Después del 17 ya muchos cristianos decían, bueno, yo creo que mejor esconderse y andar solo. Y Pablo dijo, usted es tranquilo. Y entonces ahí es que está el principio del versículo 17, en ese contexto. Pero cada uno como el Señor les repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Entonces, los 2 planteamientos que vamos a tratar en el día de hoy es matrimonio o unión entre creyentes. O sea, la primera fase aparece en los versículos 10 y 11. ¿Qué hacemos cuando 2 creyentes están casados? ¿Pueden divorciarse? 2 creyentes. Y el segundo acápite, matrimonio, que se llama mixto, o cuando uno de los 2 es creyente y el otro no lo es. Ya uno de los 2 es lo mismo que decir y el otro, ¿verdad? Pero para hacerlo más claro. Aun cuando el apóstol apoya de que la soltería es deseable, no está a favor de disolver este vínculo sagrado a fin de que sea disfrutada de nuevo la soltería, porque muchos decían, no, pero mejor volver a ser soltero. Y Pablo dice, espérate, eso no es así. Aquí entonces vienen una serie de declaraciones que el apóstol quiere dejar claro, y esa es mi propuesta para el día de hoy. En primer lugar, ¿deben los creyentes divorciarse? La próxima. Y en segundo lugar, ¿deben los creyentes separarse de los incrédulos? Es decir, en primer lugar, son creyentes los 2. Tienen que divorciarse. Y en segundo lugar, en aquellos tiempos uno llegaba a Cristo y el otro no. Entonces, cuando había matrimonio, que uno era cristiano y otro no, entonces Pablo enfrenta esa situación y quiere dar una opinión inspirada también por el Espíritu Santo. Así que vamos a entrar al primer punto. ¿Deben los creyentes divorciarse? Hoy en día es un problema serio esto. Mucha gente nada más piensa en el divorcio, se casan y de una vez como que tienen un letrerito, te lo saco, como que ¿qué? Y no se puede arreglar la cosa y entendernos, pero es así. Y ahí Pablo plantea versículos 10 y 11. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino al Señor, que la mujer no se separe del marido. Y luego al 11, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Pablo no está siendo muy claro en explicar todo lo que Cristo habló, pero cuando está diciendo, no digo yo, le dice el Señor, en otras palabras, Cristo sí habló de esto. Cristo habló claramente en Mateo 19 de este tema, cuando fueron a tentarlo diciendo que ¿qué vamos a hacer? Y el Señor entonces plantea la situación. ¿Y por qué Moisés permitió dar carta de divorcio si no era correcto? Dice, por la dureza del corazón, dice el Señor respondiendo cuando lo tentaron para ver cuál era su posición.
Hoy hasta nosotros nos tientan diciendo cuál es nuestra posición. Nuestra posición es una posición que el Señor planteó. Solamente hay una cláusula de excepción en lo que Cristo dijo, salvo por causa de fornicación o de infidelidad, para decirlo de una manera. Y no es una ley de que obligado tiene que divorciarse, sino que existe entre creyentes el perdón también. Y esa es la única razón que te da a ti pie que el Señor Jesucristo plantea. Y Pablo no amplía el concepto de Cristo. Lo que Pablo está diciendo que no es así, de que te divorcies, como pensaban los corintios. Voy a citar entonces a Mateo para ser fiel al texto. ¿Qué dijo Jesucristo? Que Pablo está diciendo, no digo yo, sino que el Señor fue que dijo eso. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio, pero al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, hay una cláusula de excepción que hemos hablado aquí, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Entonces Jesucristo está hablando claramente que no hay solamente que una causa entre cristianos. Y reitero, yo como consejero, como pastor, cuando aconsejo a una gente no le digo divórciate. Yo lo que le digo es que se entiendan, porque a veces el divorcio no va a resolver nada. Pero muchas veces hay personas que está pasando, parece ser, por el contexto que uno ve aquí en Corintios, como que empujan al otro para que también haga algo. Pero el otro no tiene razón cuando peca. No es una excusa decir, como no. Entonces hay que mantener el debido equilibrio. Y yo quiero que ustedes lo vean aquí en este pasaje. Por eso cuando Pablo dice, en este versículo, volviendo al texto de Pablo, en el de Cristo está claro, una sola cláusula de excepción, salvo por causa de fornicación. Pero aquí Pablo no habla de la cláusula de excepción. Y por eso muchos dicen, ¿y por qué Pablo no habló de la cláusula de salvo por causa de fornicación? Parece que incluso la parte cultural se sobreentendía, porque entre los griegos eso era común. Sin embargo, él dice, cuando dice, mando no yo, sino el Señor. Lo que está haciendo referencia, repito, y lo dije anterior, pero quiero aclararlo, a las palabras dichas por Jesús. Lo que hemos estudiado el divorcio, podemos concluir, solo puso una cláusula, como dice, salvo por causa de fornicación. La idea es que divorciarse por cualquier cosa es lo que se vive hoy en día. Y eso destruye esta institución divina que se llama el matrimonio. Pero se vivió en los tiempos de Cristo. ¿Saben ustedes que ya se sabe culturalmente, entendiendo el pasaje, que cuando a Cristo le preguntan sobre el divorcio, lo que están es enfrentándolo a dos escuelas rabínicas. Dos escuelas rabínicas, o sea, de interpretación del Antiguo Testamento, habían dos escuelas. Una que se llamaba la escuela de Hillel y otra la escuela de Shammai. Uno consideraba que se podía divorciar hasta si la mujer le quemaba la comida. Y el otro decía no. Entonces ahí querían ver cuál era la posición de Cristo como maestro, si estaba con una escuela que era por cualquier cosa o si estaba con una escuela cerrada. Para ello entonces Cristo la puso chiquitica, porque se la puso un poquito difícil, solamente dio una razón para el divorcio. Una sola razón. Estamos hablando, creo, claro. Así que si no hay una razón bíblica, Jesús y Pablo aquí están reiterando la misma idea. Si usted es creyente y se separa del esposo, entonces no tiene derecho a nuevas nupcias, salvo por causa de la que ya me mencionamos. O sea que ya no la vamos a mencionar para no reiterar la misma cosa. Es verdad que hay muchos abusos en cuanto a la vida matrimonial, pero el Señor pensó en el matrimonio como una institución divina que debe permanecer. Aún a pesar de los pesares y aún a pesar de los pleitos, Dios, ¿quién no pelea? Entre hermanos es una cosa tremenda. Se dice que los equipos de fútbol más famosos en Argentina salieron del mismo club, porque el club más viejo era el Club Atlético Boca Juniors. Pero entonces por un pleito entre la directiva salió el Club Atlético River Plate. Y entonces de ahí vino una rivalidad hoy en día que donde hay fanáticos, o sea, en los estadios de uno no puede entrar fanático de otro. En otras palabras, si, se lo voy a poner en el lenguaje cibaeño, si juega Licey y Águila,
aquí en Santiago un liceísta no puede venir. Y si se sienta ahí, tiene que estar calladito, sin gorra que digan la L, sin cosas azul, que insinúen nada. Bueno, así en Argentina. Pero eran equipos que salieron del mismo club. Y aquí hay un refrán, no aquí, sino un refrán castellano, que no hay peor cuña que la del mismo palo. Y entonces eso muchas veces pasa. Si entre hermanos a veces, como dice Salomón en Proverbios, dice que los pleitos entre hermanos son como cerrojos de alcázar. El dominicano sabe lo que es el alcázar, ¿verdad? Porque aquí tenemos el alcázar de Colón. Yo recuerdo cuando yo era niño, yo me sorprendía de que entregaron la llave de la ciudad, un llavón, una cosa gigante, una llave que era un llavón. Y yo decía, ¿qué llave es esta? Porque la ciudad de Santo Domingo es una ciudad antigua que tenía una cerradura gigante y por eso había que tener una cerradura grande. Y por eso la traducción que hace la Reina Valera, que fueron hechas por español, le dice que los pleitos entre hermanos es como una cerradura grande. Son más complicados, porque la cerradura chiquita es más fácil. Eso se tranca y hay que darle mucho golpe. De todos modos, la idea que hay aquí es que toda relación humana va a tener conflicto. Eso es lo que quiero decir, por eso mencioné eso. Ahora, si no hay una razón bíblica, aquí Pablo, tomando el lenguaje de Jesús, dice, espérate, eso no es así. Sé que hoy el divorcio se ha convertido en la consecuencia natural del matrimonio. Oigan lo que estoy diciendo. ¿Cómo? O sea, que el que se casa, eso es divorcio. Es verdad que usted dice, no, porque eso es antes, yo no sé cómo que la gente aguantaba. Pero que la verdad es que yo no sé por qué no se ponen de acuerdo. No es mucho más fácil. Y es mucho mejor. Pero nos damos cuenta que leyendo, no tenemos que leer, todo lo vivimos a diario. Es sabido de matrimonios que no permanecen ni siquiera después de la luna de miel. Es más, algunos ya se han disgustado en la luna de miel. Oigan bien, usted dice, pero ¿y cómo puede ser? Cuando uno dice toque sí, cuando uno no ve nada, pero es así. Se han divorciado mucha gente y se separa. ¿Qué pasa? Y ahí aprendemos varias cosas de esta primera parte. Yo soy casado, como ustedes saben, y cada matrimonio puede tener su conflicto, su lucha, pero debemos pensar en enfrentar nuestra diferencia, que no sea mencionando me voy a divorciar. ¿Por qué la gente tiene que decir me voy a divorciar? Pues como que el cuco, me voy a divorciar y ya. Y eso resuelve algo. Porque si resolviera, el asunto es como para poner fin a la discusión o para decir que yo estoy ganando. A veces queremos decir eso. Pero eso no tiene sentido, porque lo visto y por lo visto el divorcio no resuelve ni arregla a nadie. Si no, imagínense, yo tengo un amigo que yo sé su nombre y todo, pero no lo puedo decir. Se ha casado 6 veces, colega, médico. Y yo le dije un día, yo creo que es usted que tiene que, porque es mayor que yo. Y yo le digo, yo creo que es usted que tiene que revisarse, porque 6 veces, oye, la primera está bien, yo le doy la duda, 50-50, ¿qué ustedes creen? La segunda tú dices, espérate, cuidado si tú tienes 75 y el otro 25. Y la tercera, bueno, y la cuarta, la quinta, y ya va por 6. Y le gusta cocinar, y le gusta hacer muchas cosas. Pero uno dice, qué raro, ¿verdad? Cualquier mujer se encantaría con un hombre así. Bueno. En segundo lugar, recomiendo que por lo menos en cada discusión, porque yo estoy pensando no en el divorcio, para que no estén pensando que yo estoy dando respuesta hacia el divorcio, sino que estoy buscando la manera de que no se piense en el divorcio. Pero aquí está el tema y tengo que hablarlo. Y recomendamos por lo menos que en cada discusión, si están fuera de tono, que eso ocurre frecuentemente, poder dejarlo para que cuando no haya ese fuera de tono, o dicho de otra manera, cuando no haya ira en la conversación. Pero no lo dejen para nunca, porque los problemas no se le echan tierra. Y los hombres somos especialistas en eso. Los hombres, ¿qué hacen en la mayoría de veces?
en vez de concluir la discusión o esperar un momento para que la discusión vuelva, se van por ahí mismo, salen por ahí y después vuelven. Yo no quiero hablar de ese tema, pero no ha concluido el tema. Sería bueno entonces que tengan las reglas claras de cómo enfrentar las situaciones, sin tener que mencionar que me voy a divorciar, sin tener que mencionar que yo soy aquí, que esto y lo otro. Siempre hay yo soy casado por 30 y pico de años ya. Voy a cumplir 34. Yo siempre me equivoco con uno. O sea, es revés o es derecho. En junio ahora cumplimos 33 años de casado. Lo que pasa es que tenemos más de 40 años, ¿verdad? Compartiendo la amistad. El noviazgo duró 9. O sea que si a 33 usted le agrega 10, serían entonces 42, ¿verdad que sí? O serían 9. Si le agrega 9 serían 42. Y entonces uno tiene toda una vida compartiendo y uno ha visto diferentes etapas, ¿verdad? De la vida de cada uno, pero cada etapa es diferente. Y ya después usted aprende, al principio usted quería dirigir las cosas y otras veces usted se da cuenta que la otra persona hay que respetarle lo que piensa. Si ella se emociona cuando ve a su nieto, tía Bel, y qué sé yo qué, yo no soy así, pero yo tengo que respetarla. Ella es así, pero yo no soy así. Pero ella es lo mismo, y yo la dejo. Llegó el niño y sale huyendo, que es a ella que la llevaron. Pero ella es así, yo tengo que, eso no es malo tampoco. Ni es bueno ni es malo, o sea, ella es así, yo tengo que respetar como ella es. Cada uno tiene diferencias, yo no tengo que ser igual que usted. Dios nos unió de una manera que podamos respetarnos el uno al otro. Y que no tengamos que obligar a hacer lo que yo quiera, pero tú no puedes obligar a hacer lo que tú haces. Entonces, pero tenemos que mantener un equilibrio. Porque también yo le canto mi cancioncita a Mateo. No, y el pitico de Mateo, se lo digo en silbido. Y él a veces levanta la cabeza. Pero no todos somos iguales. Ojalá que todos los problemas sean así. Yo estoy poniendo el más chévere de todo. Pero ustedes saben que no, las cosas son más conflictivas. Y eso se deja para el otro día. Y la Biblia dice que se ponga el sol sobre su enojo. Por eso es que hay tantos problemas hoy en día. Porque las personas, en vez de enfrentar los problemas y respetarse, porque hay que respetarse, y tiene que haber tolerancia. Ahora hay algunos que son unos cachazú, que hacen y deshacen, y es como si nada hubieran hecho. Y así no puede ser tampoco. De ahí que caemos en el segundo punto. Pablo nos plantea un segundo problema. Deben los creyentes separarse de los incrédulos. Ahí viene el lío. Uno es creyente y el otro no lo es. No se lleve que hay algunos de que cuando eran muchachos de que llegaron a Cristo, pero nunca tuvieron un encuentro personal con Cristo. Y a veces, o llegaron a la iglesia y vieron una muchacha y se casaron, pero nunca tuvieron realmente un encuentro ni han tenido un encuentro con Cristo. Y eso lo hemos visto, pero bueno, eso es muy difícil de discriminar a veces. Vamos a ponerlo aquí claramente, cuando uno de los dos es cristiano y el otro no lo es. O que uno, porque eso se veía muy frecuentemente. Dice aquí el versículo 12, para que ustedes entiendan lo que yo quiero decir. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no lo abandone. Porque parece ser que había un rum en la iglesia de Corintios diciendo, bueno, yo soy cristiano, yo llegué a Cristo, pero mi mujer no es cristiana. O al revés, yo llegué a Cristo, dice la mujer, pero mi marido no es cristiano. Entonces, Pablo, ¿qué tú crees? Yo le escribieron, fue a Pablo. ¿Qué vamos a hacer? No, lo tiramos para arriba este hombre o esta mujer. Y Pablo dice lo que estamos leyendo aquí en 1 Corintios. Dice, versículo 13, ahora, y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, dice, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Pablo aquí usa un lenguaje sexista. ¿Por qué? Porque usa por un lado la mujer y por otro lado el hombre, para que no haya problema. En este caso, como dirían hoy en día. Así que en este segundo punto, Pablo quiere poner bien claro que este argumento no fue tratado por Jesucristo en su respuesta sobre el divorcio. Por eso cuando él dice aquí en el pasaje, y a los demás yo digo, no el Señor,
No vayan a pensar que lo que está diciendo no está inspirado por el Espíritu también. Lo que él está diciendo usted estudioso de la Biblia, lo que está diciendo, Cristo no se refirió a esto, pero yo sí me voy a referir a esto. Y esto es un tema, este es un tema pocas veces tratado, pero Pablo lo trata aquí. Así que pone bien en claro este argumento que no fue tratado por el Señor. Los estudiosos del tema le llaman a estos matrimonios mixtos. Le llaman así porque se ha quedado así. Yo no sé, todo el que estudie un libro de teología o de Biblia, siempre dicen cuando uno no es creyente y el otro sí, matrimonio mixto. ¿Y por qué se da eso? Bueno, porque en aquellos tiempos era muy común y aquí en República Dominicana se vio eso también. En la costa norte, yo sé de historias de personas que tenían varias esposas y varias mujeres y vinieron a los pies de Cristo. ¡Qué lío! ¿Y qué hago ahora? Entonces era un lío eso. Entonces tenía que quedarse con la persona. Sé de un caso de uno de los predicadores, abuelo de uno de los predicadores que ha venido aquí, que le dijo, un hombre que era un hombre de Dios. Pero él llegó a Cristo ya, ustedes saben, después de sus andanzas. Y entonces él dice, no, pero yo no puedo vivir con dos. La Biblia lo prohíbe eso. Yo tengo que reconocer. Y entonces se puso, Señor, ¿qué hago? Tengo que ser lo correcto. ¿Con quién no se había casado con ninguna, creo, en esos tiempos? Entonces después una se murió en esos tiempos. O sea que el Señor él no hizo nada, ni le envenenó, ni nada, por si acaso. Y entonces ya dijo, bueno, pues ya el Señor me dijo lo que yo tengo que hacer. Se casó. Y bueno, ya sus hijos son ahora también, y algunos son pastores también, líderes en la costa norte, en Río San Juan, para ser más específico. Así que, en este caso, esto se daba mucho también en los tiempos de los evangelios. El evangelio, o sea, cuando se escribieron el Nuevo Testamento, el evangelio llegaba a Corintios. La mayoría de la gente veía el sexo hasta recreativo. La gente no tenía ese concepto del matrimonio, como la Biblia aparecía en el concepto del Antiguo Testamento, el concepto judío, o el concepto cristiano que nosotros heredamos del concepto judío. Entonces hay un concepto elevado del matrimonio. Entonces cuando una gente dice, ahora, entonces los corintios llegaron a interpretar esto de una manera diferente. Ellos dijeron, no, lo que hay que hacer es dejar eso, porque ya yo soy cristiano y ese no lo es. Y entonces Pablo dice, un momento. Así que vamos a resumir lo que dice aquí Pablo en los versículos 13, 14, 15, de la manera siguiente. El resumen es el siguiente. Tanto el hombre y la mujer creyente deben permanecer unidos cuando el incrédulo le respeta su creencia o consiente en vivir con el que ha creído en Cristo. Entendiendo, sea hombre o sea mujer. Usted es cristiano, me voy de la casa. El que no es cristiano dice, yo me voy. Bueno, pues usted se va. Si se va, yo estoy libre. ¿Entiende lo que quiere decir? Esa es la idea que hay en el texto. Ahora, Pablo no dice que usted la abandone por ser cristiano. Eso no es lo que está diciendo. Dice que si esa persona no está de acuerdo con usted y por usted ser creyente renuncia y lo quiere, váyase de aquí. Ya es otra cosa. Así que la segunda parte. Hay una verdad espiritual que nos señala el texto bíblico. Que el marido o la mujer incrédula es santificado por la parte creyente. Oigan bien. Aun cuando uno no es creyente y el otro sí lo es. Eso pasó en mi casa. Mi papá fue el primero que llegó a Cristo. Mi papá llegó a Cristo en el año 65. Y yo nací antes del 65. Juan nació antes del 65. Excel o Negro Vila nació antes del 65. Ramón nació antes del 65. O sea, todo eso son antes del 65. Entonces, mi mamá no llegó a Cristo de una vez. Yo me acuerdo que mi papá a veces tenía lío porque mi mamá fumaba. Bueno, si me está escuchando, no sé si ustedes lo saben. Pero esto es algo que yo como su hijo no estoy hablándolo. Entonces papá le decía, tú tienes que dejar primero por tu salud y segundo porque eso que van a decir. Hasta que después mi mamá llegó a los pies de Cristo. Pero yo pude aprender de algo. Aun cuando mi madre no era creyente un tiempo, yo estoy hablando, qué sé yo, 10 años duró mi madre que no era creyente. Desde el 65 hasta el 74, 75. Fue dura mi mamá.
Lo que pasa es que también mi mamá tenía otra cosa, y era que tenía la rifa de aguantes más grande que había en Santiago. Esas eran las loterías en aquellos tiempos, esas eran las ilegales. Había recoger números en los pepines y y entonces mi mamá era independiente económicamente también. Hizo una casa ahí en la Duarte, esquina Pedro Francisco Bonó, que en realidad fue mi madre que la hizo con un dinerito que se ganó con esas cosas. Pero papá decía, deja eso. No, yo no quiero eso. Hasta que por fin ella dijo, está bien, voy a dejar todo eso. Cuando nos mudamos a la 27 en los años 70 y pico, entonces ella dejó eso. Pero yo aprendí algo, repito, que aun cuando era solo mi padre el creyente, mi papá asumió un liderazgo y un ejemplo muy grande. Nos leía la Biblia todos los días. Es bueno hablar de su papá cuando la cosa es buena, ¿eh? ¿Qué le parece? Yo no sé lo que algunos no pueden hablar de su padre, pero yo tengo que hablar no para sacarlo en cara, sino para decirle que es un privilegio que a veces uno no tiene. Y bueno, mi papá no leía la Biblia, pero mi mamá estaba ahí con él, aunque no era creyente. Y ya yo entiendo muy bien lo que significa que aunque uno de los dos no es creyente, el matrimonio y los hijos son santificados. Es decir, puesto aparte porque la palabra llega de una u otra manera. Y más cuando la otra persona consciente dice, no, yo no puedo evitar esto. A veces pasa que uno es católico cuando usted llegó, como la mayoría, y el otro no lo es. Y eso trae un conflicto de envergadura con los hijos, que cuando están creciendo, y esto y lo otro, y los hijos ven las diferencias, aprenden Biblia en un lugar, en otro lugar no se habla de la Biblia. Imagínense, uno nace aquí en Santiago, ahora se ve muy fácil que hay tantos cristianos evangélicos, pero antes no era así. Antes era muy difícil encontrar cristianos evangélicos. Pero aquí Pablo da esa razón. Hay una verdad espiritual que señala el texto. Los hijos, la mujer y todos son santificados cuando uno de los dos es creyente. Oigan bien, esto es una cosa interesante. La tercera verdad es clara. Si el incrédulo, entonces esta es la tercera verdad, le abandona, pues tranquilo, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Y aquí yo quiero poner una ilustración basada en la vida real, pero la voy a disfrazar para que ustedes no sepan ni idea de lo que yo estoy hablando. Una señora se arrepiente, el esposo ni le importa el evangelio. Incluso abandonó los hijos y a ella por el evangelio. Se va de la casa. Y después encontramos que el hombre está por allá haciendo y deshaciendo. Y viene un cristiano y le dice a la hermana, tú tienes que decirle que ese hombre venga y vuelva a la casa. Oh, después que hasta los hijos han crecido en el evangelio. Y han buscado de Dios y a ese hombre nunca le interesó. Y sigue borracho por allá, para decirlo más claro. ¿Cómo usted le va a aconsejar que ese hombre vuelva a la casa? Cuando era un incrédulo que abandonó todo y que dejó la familia completa. Usted entra a ese hombre a la casa, trae un lío grandísimo a veces. Eso es lo que quiero. Yo no estoy dando esto como un mandamiento, lo estoy poniendo como una realidad que a veces yo lo he escuchado. Y quieren forzar la jugada. Porque el cristiano tiene que perdonar. Pero espérate un momento. Así no. Es un asunto que Pablo dice. Ahora, si el cristiano lo perdona, si una gente dice yo lo quiero perdonar, yo estoy de acuerdo. Eso es un asunto que depende de la persona que quiera perdonar y lo quiera aceptar. Porque usted puede perdonar y decirle no, pero aquí no. Puede decir otra razón. Pero ahí está. ¿Por qué insistir en que este hombre vuelva a su hogar? Cuando ya abandonó todo y no le interesó el evangelio. Yo estoy poniendo esto como un ejemplo extremo. Yo quisiera que toda la gente permanecieran juntas. Aun cuando se casaron, que uno es cristiano y otro no. Pero fíjense ustedes que por causa de la fe, si usted consiente en vivir con, dice no lo abandone. Así que cuando un incrédulo haya manera de aplicación, yo le dije que íbamos a ser breve, pero estoy dando más vuelta aquí, tratando de ser claro
pero al mismo tiempo no quiero que tengan una imagen incorrecta de lo que estoy diciendo. Cuando un incrédulo se quiere alejar del creyente, tal vez por sus convicciones cristianas, hay que tenderle un puente de plata. Aunque si él quiere permanecer, nosotros le vamos a tender un puente de oro, porque es posible que pueda venir el uno o el otro a los pies de Cristo, como la mayoría de las veces lo hemos visto. Cuando hay un matrimonio mixto, uno de los dos, si los dos consienten por lo regular, casi siempre llega el otro a los pies de Cristo. Sabemos de matrimonios que son difíciles, que no es fácil, pero el otro consiente, y eso también es importante. Ahí aparece el famoso versículo 16. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá hará salvo a tu mujer? Y aquí reitero lo que dije en la ilustración. Tengamos cuidado con matrimonios mixtos en insistir en que vuelvan, cuando en la realidad se ha roto el matrimonio y no hay forma de la que la persona se respete, en insistir. Yo estoy hablando cuando es por causa que ya se mencionaron aquí. Y una persona que te abandonó porque tú eres cristiano, yo no quiero seguir, y te deja. Eso es una razón. O que te abandonó por tus convicciones. Yo sé que hay algunos que lo entienden de otra manera y lo respetan y lo cuidan y son buenas esposas y buenos esposos. Y a mí me molesta cuando a veces en una familia, yo no sé si ustedes lo han vivido o lo han conocido, un hombre era un sinvergüenza, pero estaban casados, pero el hombre llega a los pies de Cristo, ¿entienden? Y ese hombre cambia 180 grados, 180 cambia. Otro hombre, y el hombre se preocupa ya por su esposa y está muy preocupado y todas sus necesidades. Pero entonces ahora la mujer se pone remolona porque el hombre es cristiano. Antes no decía nada cuando el hombre salía, deshacía, andaba por ahí. Pero el hombre llega a Cristo y ahora está incómodo a él. Este hombre nada más quiere estar viviendo y entrando a la iglesia y en las cosas de Dios. Miren ustedes. A veces uno no entiende las cosas y la gente se siente mal. Pero después, si esa persona llega a Cristo, a veces se sienten avergonzados. Y dicen, tú sabes lo que es, que mi esposo cambió tanto. Y yo en vez de sentirme contento con su actitud, lo que hice fue que yo estaba peleando con él. Si hubiese sido un impío no le hice ni. Pero como se dio cuenta que el hombre cambió. Estoy poniendo los dos ejemplos, ¿verdad? Ahorita puse un ejemplo de la mujer. Ahora pon. Lo que estoy diciendo tiene que ver con la vida real. Pero ustedes no saben, estoy disfrazando. Es posible que algunos creyentes en Corintios pensaran al revés y querían divorciarse. Pero Pablo nos enseña que si el incrédulo quiere vivir con el creyente, no hay problema. Tal vez pensaron, me voy porque no es cristiano. Eso era lo que estaba pasando en Corintios, por el contexto, fuertemente, por lo que lo vamos a ver en los versículos siguientes. Pues esto no se acaba, esto tiene 40 versículos. Y yo he tratado de ir píldora por píldora. Yo espero entrar del versículo 17 hasta el 40 la semana que viene, aunque sea leerlo los versículos. Y algunos en Corintios pensaron al revés, querían divorciarse. ¿Por qué? Porque yo soy cristiano y él no. Y Pablo dice, no, espérate, si la persona está de acuerdo y consiente en vivir, no lo abandone, porque tal vez tú te lo ganas para el Señor. Pero yo estoy poniendo el otro caso, yo se lo puse extremo del otro lado, para que ustedes vieran toda la realidad. Así que solo la muerte y el abandono de un incrédulo da oportunidad de divorcio y no matrimonio. Se lo estoy poniendo así porque se habla de la muerte más adelante. O sea, usted está libre. Esas son dos razones. En conclusión, yo les dije que íbamos a ser breve, pero ya terminamos. Número 1, hemos visto hasta ahora que el matrimonio es importante, aún por encima de la inmoralidad, y que es una respuesta a las fornicaciones. En segundo lugar, que el creyente no debe separarse, excepto por la causa presentada por Cristo en Mateo, salvo por causa de fornicación. Y tercero, que si el incrédulo quiere seguir con el creyente, no debe ser abandonado. En cambio, si el creyente lo abandona,
no, o sea, si el incrédulo, perdón, ahí me equivoqué, lo abandona, no está el hermano sujeto a servidumbre, como dice el texto, en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Y hay algunos que dicen, ¿y se puede casar de nuevo? Si nos llama a paz, tiene licencia para casarse y todas las cosas. Concluyo con un pasaje en la Biblia Latinoamericana 95, leyendo el versículo 15. Dice, si el esposo o la esposa no creyente se quiere separar, que se separe. En este caso, el esposo o la esposa creyente no están esclavizados, pues el Señor nos ha llamado a vivir en paz. Es un pasaje, ¿eh? Recuerden, Pablo dice aquí, eso no lo habló Cristo, yo lo estoy hablando. Pero eso no quiere decir que porque Cristo no lo dijo y Él lo dijo, tienen menos importancia. Lo que está diciendo es, Cristo no se refirió a esta segunda parte, pero yo me estoy refiriendo a eso. Porque le escribieron para que diera respuesta a esa situación. Vamos a ver entonces el último punto para la próxima semana, si Dios lo permite, o cuando me toque. Matrimonio y soltería. Entonces ahí están contrastadas. ¿Vale la pena entonces estar soltero para siempre? O si estoy casado me divorcio. O si yo soy circunciso me circuncido. Si soy circuncidado. Entonces Pablo viene a dar respuesta en todo eso. Y con la voluntad de Dios vamos a ver lo que la Biblia nos dice y nos da a nosotros. Así que lo trataremos en la próxima cita para poder hablar con detalle. Porque si me metí en ese tema hoy no iba entonces ni a terminar ni el uno ni el otro. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Ojalá que el mensaje sea claro. Que usted no salga de aquí diciendo, bueno, está fácil esto, me voy a divorciar. Todo lo contrario, que usted lo entienda mejor y que lo vea en todas sus dimensiones, como la Biblia lo presenta. Pero también hay casos de sinvergüenza que hay que decirle, vea, váyase de ahí. Y eso yo nunca lo voy a aconsejar, pero uno lo ve. Porque yo como consejero no puedo aconsejar a nadie a que se divorcie. Pero si se divorcia en esa condición, le damos el respaldo aquí en la congregación. Así que Dios le bendiga y vamos a orar por los matrimonios. Vamos a orar por los matrimonios. Ahí en silencio, ahí en su cabeza. Inclínense y oren. Señor, gracias por tu palabra. Esto es un tema tan desgarrante en la familia de hoy. Cuando se habla tanto de divorcio y vemos gente que se han casado, divorciado y se arman unos líos grandes. Y situaciones que uno no quiere ni siquiera verlo, pero lo vemos. Así que Señor, ten misericordia de aquellos que han pasado y que ya no quieren pasar por esto más. Sé que ellos entiendan la importancia que tiene el matrimonio. Sé con ellos. Y si han venido a los pies de Cristo, que entiendan que no hay razón sino la que están presentadas en tu palabra. Señor, ayuda a que la gente cambie de acuerdo a lo que tu palabra nos da. Que podamos amarnos, que podamos someternos unos a otros en el temor de Dios. Que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. Y que el marido ame a su mujer como a Cristo. Señor, fallamos muchas veces, pero permítenos a uno y a otro poder subsanar esas diferencias. Y poder sentarnos y poder decir que vale la pena seguir adelante. Así que te rogamos, Señor, para que tú también veas a aquellos que sufrieron situaciones como esta y muchas veces se sienten frustrados de lo que es el matrimonio. Y que tal vez son jóvenes y tienen todavía muchas situaciones para echar hacia adelante. Cuídale, Señor, y ayúdale, fortalécele, dale la esperanza que solamente está en ti. Y que en ti tenemos un mundo por delante. Y que tú puedes hacer que todas las cosas sean cambiadas. Ayúdanos, Señor, a aquellos que están viviendo con matrimonio, que uno es creyente y el otro no. Cuídale, Señor. Que aquel que es cristiano sea cuidadoso. Y que aquel que no es cristiano, pues sepa respetar también nuestras convicciones cristianas. Y que vean que es mucho mejor nuestra vida cristiana y que nosotros sepamos amar como a Cristo, a esa esposa que no es cristiana y que pueda ver a Cristo en nuestra actitud. Te lo pido consciente de que esto es un mal. Esto es una plaga, esto es una pandemia en el mundo. Y nosotros te rogamos que ayude en esto a este mundo. En el nombre de Jesucristo. Amén.